Nuestro peor enemigo, nuestro más persistente saboteador, puede estar en el sitio menos esperado, dentro de nosotros mismos. Y tiene discurso propio, de hecho se llama diálogo interno, y también tiene voz propia. Lo denominamos también como nuestra voz interior. Las caricaturas frecuentemente representan algo muy divertido. Ponen un ángel en el hombro de una persona o de otra caricatura, de un muñequito de caricatura, y en el otro lado un demonio. Y el angelito le dice, hazlo por favor. Y el demonio le dice, no lo hagas. Ese juego es la mejor representación del diálogo interno. El diálogo interno, esta voz interior que está en nuestro cerebro, puede ser un aliado o puede ser un enemigo. Puede ser ese angelito o puede ser ese diablo, pero más frecuentemente se convierte en ese diablito que nos sabotea, que nos interfiere, que va generando paso a paso, sutilmente y con una persistencia a toda prueba, va generando barreras, va generando limitantes y nos va haciendo menguar en todas nuestras posibilidades. No necesariamente debería ser así, pero hay una tendencia a eso, una tendencia natural en nuestro cerebro y una tendencia también alimentada por lo que nos rodea. Y vamos a ver algunos elementos de ese diálogo interno que tiene amplia manifestación en la comunicación, tanto que miren, se llama diálogo interno o voz interior. Todo que ver con la comunicación y sobre todo con la comunicación oral. Y hay datos muy interesantes acerca de ese diálogo interno. Por ejemplo, una persona cercana me dijo que cuando le dio un aneurisma en su cerebro izquierdo y estalló en la zona frontal, que es el área que comanda la expresividad del lenguaje. Él me decía, una de las cosas que me llamó la atención es que por primera vez mi cerebro quedó en silencio. Nunca había experimentado la sensación del cerebro en silencio. Y en ese momento, el momento inicial, fue una profunda paz. Por fin descansaba de esa voz que tanto me martillaba, haciéndome sufrir. Bien, esto me hizo pensar que entonces el diálogo interno ha de estar muy ubicado en el hemisferio izquierdo y específicamente en la zona frontal, en el área frontal del hemisferio izquierdo. No encontré datos al respecto, algo que con certeza nos diga que está ubicado allí, pero sí encontré algo muy interesante, y es que esta área, el área prefrontal, la última parte del lóbulo frontal en desarrollarse, el lóbulo frontal algo tan humano, el lóbulo más grande del cerebro, este lóbulo que ocupa la frente, y por algo nos dicen que tenemos 5 dedos de frente, porque es que esta fue el área más desarrollada y que nos permitió, gracias a ese movimiento tan sofisticado de la mano, llegar a la comunicación oral, a esa sofisticación de la comunicación oral que manejamos los seres humanos. Bien, esa última área es un área tan humana, un área relacionada con la voluntad, con la inteligencia emocional, con la capacidad de negociación, con una cantidad de elementos tan humanos. Esa área prefrontal, encontré dentro de los datos que el área prefrontal del hemisferio derecho, cuando está más activada, tendemos al pesimismo. Y las personas que tienen más activada el área prefrontal izquierda tienen más tendencia al optimismo. Se puede cambiar, por supuesto, y lo puedo decir por experiencia propia, por la crianza, por modelos que había en la familia, por lo que me rodeó inicialmente en mi infancia, algunos profesores muy agresivos, y por alguna tendencia en nuestro propio país, Colombia, a hablar de desastres, de lo peor no es eso, de qué tristeza, y bueno, una cantidad de influencias. Con el tiempo, cuando estaba entrando en la madurez, me di cuenta de mi lucha, de mi resiliencia, pero de lo duro que me costaba llegar a esa resiliencia por el pesimismo tan instalado que tenía. Y
años después encontré esta estadística y dije, no, yo puedo resetear y puedo hacer que mi área prefrontal izquierda se active más y que el llegar a la resiliencia no sea tan difícil, generando una tendencia más al optimismo. Y miren que fue cambiando incluso mi manera de comunicarme con otros y mi manera de comunicarme conmigo mismo. Se fue dando paso a paso con mucho empeño. Y recuerdo una vez que estaba trabajando en la presidencia de la República y algo pasó y no fue tan agradable y fue espontáneo. Dije, bueno, pero se va a lograr y esto nos va a salir bien. Y nos va a salir bien porque podemos hacer esto, esto y esto. No fue un pesimismo iluso, ¿no? Fue con acciones claras. Y de pronto una edecán del presidente que estaba hablando ahí con la secretaria y otra persona de despacho estaban mirándome, algo comentaron y yo dije, perdón. Y me dijeron que admiramos lo feliz y lo optimista que es usted, nos llena de mucho impulso. Yo quedé como atontada, salí por el corredor y dije, pero si yo no soy como una persona que me considere muy optimista y como impulsar a los demás. Y caminando por ese corredor largo, dije, Dios mío, se ha hecho una transformación. No me había dado cuenta que mi tendencia había cambiado. Por eso digo, se puede resetear. Y a la edad que sea, si somos conscientes, se puede resetear. Voy a comentarles algunos datos que encontré hacia ese diálogo interno que, como les digo, tiene una tendencia más a ser el diablito que el angelito. Y todos estos datos que traigo están sustentados en investigaciones desde las neuroimágenes, desde las neurociencias. Para no ser denso este video, no me voy a detener, esto es investigación de estas personas o en estas y estas universidades, pero miren lo que encontré. En promedio, duramos 14 horas diarias hablando con nosotros mismos. ¿Se imaginan lo conversadores que somos? Y en eso no hay diferencia entre hombres y mujeres. Hay diferencia entre nuestros estados de ánimos y el momento que estamos atravesando. Cuando estamos más nerviosos, cuando estamos más ansiosos, es cuando hablamos más. Es decir, que se nos aumenta ese diálogo interno, pero es un diálogo muy conversador. ¿Cuántos de ustedes, y empezando por esta que habla, a veces no podemos dormir y estamos ansiosos y en la cama es cuando más duro oímos ese diálogo interno? Hasta a veces prendemos el celular para tratar de distraernos de esa voz que nos está martillando. Decimos entre 50.000 a 90.000 pensamientos discursivos, es decir, diálogo interno al día. Y esto depende, como les decía, en estados muy ansiosos llegamos a esa cifra de hasta 90.000 pensamientos discursivos al día, pensamientos hechos palabras y generando discursos internos. El 80%, esto es impactante, el 80% de este diálogo interno es negativo. Estas son mediciones europeas y norteamericanas. Me pregunto, en nuestros países que nos han dicho que somos subdesarrollados, que hay por ese mismo enfoque una tendencia a creer que otros lo hacen mejor que nosotros, que otros países son mejores que nosotros muchas veces. ¿Será que el diálogo interno es más alto? Pero lo que sí están estudiando en este momento, no hay unas investigaciones concluyentes, pero ya empiezan a ser reveladoras, es que las redes sociales están aumentando el diálogo negativo, y que, o sea, ese porcentaje, y que la gran competitividad que existe en este momento entre los jóvenes, por esas realidades maquilladas de las redes sociales, por esa exigencia tan fuerte que había en los colegios. Yo veo a los padres, por ejemplo, de niños pequeños, cuando van a acceder al examen de preescolar para entrar en ese colegio tan importante o ese colegio que requieren para su hijo, sufren más que lo que uno sufre cuando va a entrar a una universidad. Mejor dicho, esto se vuelve el caos para la familia, y ese nenito pequeño ya está empezando a sentir una angustia muy grande, ya la competencia es aplastante para él. No es como uno que no entraba al colegio y no había toda esa competitividad y la cosa era chocante al principio, pero era rica. No, aquí es todo un estrés familiar y ya desde ese momento al niño se le está ejerciendo mucha presión, y todos los estilos de competitividad que hay en muchos de los colegios
para lograr ser dignos de estar en este colegio, están generando un aumento de diálogo interno negativo y tal vez deberíamos tener más cuidado en juzgar a los jóvenes y decir, no, es que ustedes son de la generación del cristal, por todo se rompen y no tienen una tolerancia al fracaso y a la crítica. Tal vez hemos creado con esos modelos personas que su diálogo interno son toda una tortura, y pues cómo no se quiebra uno con eso, cómo no se vuelve frágil ante eso. También encontré que el lenguaje que usamos y lo que nos decimos cuando pensamos es más determinante de lo que creemos y va cambiando lo que creemos. Esto para bien y para mal. Ya se había dicho, ya está desde frases bíblicas, lo que dices recibes, como es lo que crees, es lo que consigues. Y ese lenguaje que empleamos va cambiando nuestra manera de mirar el mundo. Hay gente que en todo es no, y eso no es lo peor, como hay gente que dice, y bueno, esto fue complejo y sin embargo lo vamos a lograr. ¿Cuántas veces, por ejemplo, usamos el pero cuando queremos sumar y lo que hacemos es restar? Me gusta un ejemplo que da un amigo. Dice, ¿qué eliges para manejar ese momento? Mira qué es más conveniente, porque depende del momento. Fue difícil, pero lo logramos, que es una tendencia hacia lo más negativo. Fue difícil y lo logramos, que suma a nuestra resiliencia y a nuestra capacidad de superar los desafíos. Reflexionemos. Tenemos este y este producto, pero también tenemos... ¿No creen que estamos restando cuando tenemos este producto y también tenemos esta otra opción? Entonces, revisemos en eso, que por ahí a veces no nos estamos dando cuenta cómo estamos generando una polilla sobre la madera de nuestra voluntad con estos lenguajes que cambian nuestras creencias. Y también el diálogo interno puede llevar a una interpretación distorsionada de la realidad. Es decir, de acuerdo a con las gafas que me ponga, como decía Campoamor, verdad o mentira, todo depende del color del cristal con que se mira. Lo miro con el cristal del pesimismo o el cristal del optimismo. Lo miro con el cristal de la culpa, lo miro con el cristal de la mala autovaloración o la falta de autovaloración. ¿Desde qué cristal lo estoy mirando? Y ese cristal está muy condicionado por el diálogo interno. Es decir, que esa manera de interpretar nuestra realidad tiene que ver mucho con el diálogo interno. Y esa manera como utilizamos el diálogo interno tiene que ver en mínima parte, con una tendencia cerebral y en gran parte con un condicionamiento que hemos recibido de pequeños y que tal vez ahora, cuando somos más responsables de nosotros mismos, no hemos sido tan responsables en ese grado de ir cambiando esa tendencia. Así que aquí hay un gran desafío y las cadenas pueden estar metidas en nuestra mente. Encontré que también Napoleón Hill, un escritor norteamericano que habla mucho de la abundancia, dijo que hay 4 jinetes de la esclavitud mental. Miren qué interesante. Pensemos cuáles jinetes tenemos nosotros que nos están llevando hacia la esclavitud mental. Dice, el primer jinete de la esclavitud mental es la mente de escasez. ¿Cuántos de lo que aquí están escuchando el jinete de la esclavitud de escasez prima en su vida? Segundo, mente de temor y duda, es el segundo jinete, temor y duda. Mente de ineptitud e ignorancia. No, es que yo no soy tan bueno como este, no nos lo dejemos meter. Mire, puede que varios de ustedes no hayan tenido la oportunidad de acceso a una educación, pero educación de la academia no necesariamente tiene que ver con la posibilidad de no ser ignorante. Conozco gente con posgrados, con doctorados y postdoctorados, con una ignorancia de vida y unos maestros sin haber pasado por una educación tan de alta calidad. Entonces, en la enciclopedia de la vida también hay mucha sabiduría, reconozcámosla. Si la hemos cultivado, reconozcámosla y sigámosla cultivando. Y no por tener muchos títulos nos las demos de demasiados sabios e ignoremos la sabiduría de otros, porque entonces estamos más caminando por el camino de la torpeza y el analfabetismo social. Y el último jinete que dice Napoleón Hill, el jinete de la mente de juicio o crítica.
yo. Ese es el que más me ha costado erradicar, ese jinete y ese caballo son muy indómitos en mí. Entonces reflexionemos. Tienes ese jinete de esclavitud mental de la escasez, del temor y la duda, de la ineptitud o la ignorancia, o te aplasta ese jinete del juicio y la crítica. Y Napoleón Hill comparaba esto con una dona, una rosquilla, y decía, hay personas que tienden al fracaso, y esas personas que tienden al fracaso son las que solo ven el agujero alrededor de la rosquilla, pero no ven la rosquilla. Pero las personas de éxito también ven el agujero, no lo ignoran, pero le dan más relevancia a la rosquilla que ven alrededor del agujero. Tendencia del área prefrontal del hemisferio cerebral derecho y que veo más el agujero de la rosquilla, o tendencia del área prefrontal del hemisferio izquierdo que ve más la rosquilla aunque no ignora el agujero. Y todo esto nos lleva a un estrés, y en el caso de la comunicación, ese diálogo interno es uno de los elementos que más nos aleja y que nos usurpa, nos roba nuestra identidad comunicativa, porque como nos autocriticamos, nos autojuzgamos y dejamos de valorarnos, empezamos a buscar en modelos externos la solución. Y varias de las personas que atendemos dicen, no, yo trabajo todo el tiempo ante una cámara, pero odio verme, no me gusta verme. Y aunque la gente le dice, usted es muy bueno, no me gusta. Y hay gente que es muy bueno como líder o que tiene una voz bellísima y uno le dice, ¿has oído la voz tan linda que tienes? Yo odio oír mis mensajes de texto. Y todo esto es revelador de que no hemos reconocido nuestras posibilidades comunicativas, que no reconocemos los talentos y por miedo los escondemos. Hay que conectarnos con ello, hay que volver este diálogo interno en algo positivo. Hay varias recomendaciones y yo las voy a clasificar desde la comunicación para que nos ayude a que el diálogo interno se convierta en un aliado en función de nuestra identidad comunicativa y de nuestros desempeños asertivos y efectivos a la hora de comunicar. Y como nosotros siempre hemos insistido en la manifestación de la comunicación a través de 3 canales, el canal verbal, las palabras, el canal vocal, la voz, y el canal visual, nuestro cuerpo, es decir, nuestra expresión corporal, nuestra apariencia, nuestra manera de relacionarnos con los elementos de apoyo en el caso de presentaciones o en el caso de videos, en fin, en caso de los diferentes momentos de desafíos comunicativos. Vamos a hablar desde el canal verbal. Desde el canal verbal, cómo volver ese diálogo interno en un angelito y no en un demonio, es decir, desde las palabras, cómo hacerlo. En primera instancia, lo que recomiendan la mayoría de personas que estudian el cerebro y que estudian la calma y la manera de relacionarnos bien es el cultivar el silencio a través de actividades de contemplación y de meditación. ¿Cuántos de nosotros somos capaces de abordar el silencio? Se ha visto que la mayoría de gente ahora prende el celular, prende la televisión, dice, ¿le estás poniendo atención a la televisión? No, pero necesito ruido o me angustio, porque el diálogo interno a veces los acosa mucho y tal vez hay que entrar a afrontarlo y a través del silencio empezar a fluir con él. Segundo, defina claramente lo que usted quiere, cada uno de nosotros queremos, es decir, las actividades, las personas, los entornos que le pueden ayudar a conseguir ese propósito. Cuando lo defino, empiezo a buscarlo y de alguna manera casi que hay una sincronía, no hay una sincronía más bien que me lleva a encontrarme con esas personas, actividades y facilitadores de conseguir ese propósito. Pero como dicen por ahí, el que no sabe para dónde va, ¿cómo es que dicen? Cualquier ruta le sirve, el que no sabe para dónde va, cualquier camino le sirve, entonces hay que definir para dónde quiero ir. La gratitud. Mire, la gratitud es una de las mejores maneras de utilizar nuestras palabras para convertir el diálogo interno diabólico en angelical. La gratitud genera tantas conexiones neurológicas y genera una cantidad de neurotransmisores que a la vez generan bienestar y generan mejor relacionamiento. Agradecer por lo que tengo, agradecer por lo que deseo como si ya lo tuviera y agradecer por las capacidades y las posibilidades que puedo adivinar desde mi mente. Entonces la mente se sintoniza en eso.
Como cuarto, evitar enredarse en peleas innecesarias, en controversias triviales o en discusiones que no tienen sentido. A veces caemos tanto en eso, a veces yo veo personas peleando de una manera y yo me he sorprendido en ello para darnos cuenta que al final estábamos discutiendo por lo mismo, pero estamos tan prevenidos. A veces nos agarramos porque a alguno le gusta escuchar un video de superación, pero a otro eso le parece ridículo y nos metemos unos agarrones por eso, porque el uno pidió croissant de chocolate, pero el otro cree que debe comer algo libre de gluten. Y miren, entramos en unas trivialidades. Yo la primera, no me excluyo de ello, pero es algo que siempre hemos de revisar. Y por último, ponga los comentarios negativos en cuarentena. Esto me encantó, esta recomendación. Póngalo en cuarentena. Y en esa cuarentena estudiamos, diferenciamos y separamos las opiniones de los razonamientos. ¿Esto es solo una opinión y un juicio de valor o tiene validez? Ponerlos en cuarentena es la mejor manera para estudiar y decir qué dejo que entre, qué palabras dejo que entre, y por supuesto que luego salen por mi boca, y qué palabras me sirven, qué comentarios de otros me sirven. Desde el canal visual, ejercite el equilibrio de sus músculos a través de diferentes actividades, pero ejercítelo, porque si su cuerpo está tenso, se están produciendo una serie de neurotransmisores que generan rompimiento en las conexiones neuronales y que generan mucho más estrés, y bueno, hay todo un desarrollo hasta que genera patologías o por lo menos alteraciones de la personalidad y del cuerpo. Practique deporte o ejercicio físico, lo que sea, así sea caminar, así sea un momentico de estiramientos en la cama. Ahora hay una cantidad de material tan lindo en las diferentes redes tan útiles. Me sorprende profundamente con una felicidad encontrar tantos fisioterapeutas con tanto amor en las redes enseñándonos cómo hacer ejercicio en la cama cuando tenemos limitaciones de movimiento y que son tan útiles y hacen tanto bien. Y también desde el cuerpo, el estimulante más sabroso. Ríase con frecuencia, ríase, así tenga al principio que fingir la risa. Se han encontrado cosas como esto, que las personas que fingen la risa al final empiezan a sentir de verdad alegría. Esto se vio en estas empresas donde le exigen, por ejemplo, estas personas, estos almacenes en las que hay contacto directo con el cliente, el cajero, el que recibe el pedido, y que les dicen usted debe reírse y es obligación, y entonces empiezan, ¿cuál es su pedido? Con gusto, señor, y al final les sale natural, y eso se estudió y las personas luego se sienten optimistas. Y también en ese reírse con frecuencia, de fingir la risa, hay otro experimento, y esto fue un experimento que se hizo, no recuerdo qué universidad lo hizo, pero está registrado, que se dieron cuenta que las personas que rezongaban y mantenían con el rictus, el rostro ya de rezongue, y le gusta eso, pues bueno, al menos, y bueno, al menos he visto a mis hijos felices, pero no sé, me parece regañándolos, y les pusieron botox, se les quitó tanta rezongadera. No que cambiaron completamente, pero disminuyó en gran porcentaje la forma de rezongar, y se encontró entonces que hay una gran conexión entre el manejo de nuestros músculos y la forma como nuestro cerebro cree y la forma como finalmente expresa esa creencia. Así que hay una gran relación en cómo manejo mi rostro, en lo que entonces mi mente cree y lo que luego expreso. Así que es otra manera de ayudar a que el diálogo interno se vuelva más angelical. Y desde la voz, ¿cuál es nuestra recomendación? La primera y la más fundamental, que es el impulso de la voz, las pilas que impulsan la voz, la respiración. Busque, también hay muchas maneras, hay muy buenos videos al respecto que te enseñan, muy buenos audios que te enseñan a respirar. Hay muchos métodos también en yoga, en meditación, en diferentes actividades que te enseñan a respirar lento, silencioso y libre. Nunca la respiración tiene que tener fuerza, ni en la entrada, inhalación, ni en la salida, exhalación. Tiene que ser sin fuerza, flexible, libre, silenciosa. Y emplee entonaciones vocales de entusiasmo y tranquilidad.
te pueden ayudar comerciales. Hay comerciales que dicen como, por ejemplo, su tranquilidad está en nuestras manos, naturalmente. O te dicen, porque usted puede confiar en nosotros. Bueno, imítelos. Y su voz va aprendiendo a hablar con tranquilidad, con confianza. Imite también esos comerciales que son muy alegres. Esto es una maravilla, porque ahora llegó la noticia. Bien, usted va practicando eso y sin darse cuenta, su voz empieza a ser más optimista y entonces está recorriendo una partitura hacia el optimismo a través de su voz. Qué alivio será cada vez para cada uno de nosotros ir encontrándonos más, ir identificándonos, ir encontrando esa identidad comunicativa con la que fuimos hechos. Fuimos hechos para ser felices, fuimos hechos para relacionarnos, fuimos hechos para vivir en plenitud el amor. Es parte de nuestra identidad y se ha de manifestar también en la comunicación. Coméntenos cuáles de esos jinetes les están estorbando, el de la escasez, o el del temor y la duda, la ineptitud y la ignorancia, o juicio y crítica. También coméntenos si tiene más tendencia a activar su área prefrontal izquierda y entonces es más optimista, o parece que se activa más su área prefrontal derecha y entonces es más pesimista. Esperamos sus comentarios, esperamos sus preguntas. Nos encanta estar en interacción con ustedes. Somos todo un equipo de SEA en función de una comunicación natural, disfrutable y distintiva. Y cierro extendiendo nuestra invitación a que nos sigan en las redes, a que se suscriban a nuestro canal y que compartan este video con las personas que consideran que les puede ser muy útil. Y si este video te gusta y nos das un valioso me gusta, a nosotros sí que nos gusta.